Durante un tiempo, el mundo no solo temió, sino que odió a quienes estaban infectados con el VIH. En público eran estrellas brillantes, íconos intocables. Pero tras el glamour, eran personas que vivían con un miedo paralizante, ocultando su enfermedad como un secreto vergonzoso y luchando en silencio contra una sentencia de muerte. Algunos eran leyendas del cine que, tras la fachada de hombres de familia, organizaban fiestas gays desenfrenadas a gran escala. Algunos, irónicamente, maldijeron a la comunidad LGBTQ+, solo para que el destino, con una crueldad poética, los hundiera con la misma enfermedad. Y lo que es aún más espantoso, algunos eligieron morir bajo los reflectores, convirtiendo su tragedia personal en la última lección pública frente a millones de espectadores. El secreto de la plaga. Las estrellas que Hollywood perdió ante el SIDA. Los 20 nombres de esta lista son íconos que abarcan desde actores y cantantes hasta políticos y leyendas de Broadway. Hicieron que el mundo llorara su partida. Y fue aún más desgarrador cuando supimos que murieron a causa de una enfermedad que el mundo, por miedo e ignorancia, una vez rechazó. ¡1! Rock Hudson. El sacrificio que cambió la perspectiva de América. Rock Hudson. Un nombre que evoca la imagen de un verdadero ídolo de la pantalla grande. Él personificaba el símbolo masculino que Estados Unidos adoraba en los años 50. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa que derretía la cámara. Pero pocos sabían que su glamurosa vida era un drama perfectamente escenificado, una mentira brillante. Gracias a su impactante atractivo, Hudson se convirtió rápidamente en una estrella de primera línea. Pero lejos de los focos, vivía con un miedo intenso que lo consumía. Él era gay. En una época en la que un solo rumor podía acabar con una carrera, Hudson se vio obligado a ocultar su verdadera personalidad. Vivió dos vidas paralelas. Una era la del amante apasionado en la pantalla, el perfecto novio de Doris Day. La otra era él mismo, tras las puertas cerradas de su mansión El Castillo, donde se celebraban fiestas secretas y desenfrenadas, lejos del radar de los medios. Se rumoreaba que los invitados estaban obligados a guardar silencio, y que ningún paparazzi se atrevía a entrometerse, ya que quienes lo intentaban desaparecían misteriosamente de las listas de invitados de Hollywood. Cuando los rumores se hicieron demasiado fuertes, su agente, el infame Henry Wilson, organizó un matrimonio en la banda en 1955 con su propia asistente, Phyllis Gates, para acallar cualquier duda. En 1984, la verdadera tragedia se produjo cuando le diagnosticaron SIDA. En aquel momento, la enfermedad no solo era desconocida, era una sentencia de muerte y, para la prensa, la peste gay. En julio de 1985, Hudson apareció en público en una rueda de prensa de su antigua compañera, Doris Day. Estaba pálido, esquelético, demacrado. La imagen dio la vuelta al mundo. La historia finalmente se filtró. El 25 de julio, su agente confirmó la impactante noticia. Su muerte a los 59 años no solo marcó el final de una vida trágica, conmocionó al mundo entero. Obligó a Hollywood a desenmascarar su propia hipocresía y marcó un punto de inflexión. El SIDA, por primera vez, tenía un rostro famoso, un rostro que Estados Unidos amaba. Segundo Anthony Perkins, el asesino atormentado que nunca vivió su verdadera vida. Pero Hudson fue solo el primer dominó en caer. Otro actor famoso, a pesar de usar medidas extremas para curar su homosexualidad, sucumbió a la misma enfermedad.
El mundo conoce a Anthony Perkins como el asesino más icónico de la historia del cine. Norman Bates, de Psicosis. Pero lo que pocos saben es que este papel atormentó tanto a Perkins que casi reflejaba su propia vida. Un hombre atrapado, viviendo tras una máscara perfecta para ocultar al otro que llevaba dentro. Nacido con sangre artística, Anthony estaba destinado a ser una estrella. Obtuvo una nominación al Oscar por su segunda película y papeles de galán que las mujeres adoraban. Fuera de la pantalla, Anthony era gay, pero en la década de 1950 no se le permitía admitirlo. Él y su novio, el también actor Tab Hunter, tuvieron que vivir con miedo. Las fotos de esa época incluso capturaron citas falsas escenificadas. Los dos hombres sentados uno al lado del otro en el cine, pero cogidos de la mano con sus novias temporales, una actuación colectiva para ocultar su amor. Toda su vida estuvo marcada por la obsesión de ser masculino. Se adentró en las tortuosas terapias de conversión para curarse de su atracción por los hombres, e incluso se casó con la fotógrafa Berry Berenson. Pero a finales de los 80, la muerte volvió a llamar a la puerta. Lo más desgarrador fue que se enteró de que era VIH positivo, no por un médico, sino porque un periódico sensacionalista, el National Enquirer, obtuvo sus análisis de sangre y publicó la historia. Ocultándole la verdad a su familia, continuó actuando. Aunque su cuerpo se consumía visiblemente, aún así lograba esbozar una sonrisa en la pantalla. El 12 de septiembre de 1992, Anthony Perkins falleció a los 60 años. Pero la tragedia de su familia no terminó ahí. Exactamente 9 años después, el 11 de septiembre de 2001, su esposa, Berry, se encontraba en el vuelo 11 de American Airlines, el primer avión que impactó contra la torre norte del World Trade Center, poniendo fin a todo en una tragedia que selló el oscuro destino de la familia. Tercero, Freddie Mercury, la estrella que murió 24 horas después de su confesión. La tragedia no se detuvo en Hollywood. Otra estrella de la música falleció tan solo un día después de revelar su enfermedad al mundo. Freddie Mercury fue un fenómeno viviente, un dios del rock. Pero detrás del legendario bigote y las acrobacias escénicas, era un hombre que moría lentamente de sida. Nacido como Farrokh Bulsara, Freddie siempre anheló ser el mismo, pero tuvo que ocultar su verdadera identidad. Salió públicamente con Mary Austin, la mujer a la que llamó el amor de su vida, pero que en realidad era su alma gemela platónica. Luego se sumergió en relaciones homosexuales y fiestas que duraban toda la noche. El dolor y el éxtasis de ese período se convirtieron en la materia prima de sus canciones atemporales. En 1987, Freddie recibió la devastadora noticia de que era seropositivo. A pesar de que la enfermedad destrozaba su cuerpo a diario, siguió trabajando incansablemente, grabando música en secreto. La canción The Show Must Go On, El espectáculo debe continuar, nació durante esta época. No es solo una canción, sino una poderosa declaración de un hombre que lucha contra su destino. El 23 de noviembre de 1991, después de años de secretismo y de ser acosado por la prensa británica, Freddie finalmente emitió un comunicado al mundo confirmando que tenía SIDA. Tan solo 24 horas después, falleció. Mary Austin heredó la mayor parte de su patrimonio, incluyendo la famosa casa Garden Lodge. La muerte de Freddie no fue el final. La convirtió en una actuación final, un poderoso recordatorio de la enfermedad del siglo. Cuarto, Robert Reed, el secreto detrás del Padre Perfecto de América. Tras su fallecimiento, se fundó el Mercury Phoenix Trust para continuar la lucha contra el SIDA.
Pero mientras Freddy fue una explosión de verdad al final, hubo otra historia sobre un hombre que tenía que mantener una imagen perfecta. Un hombre cuya dolorosa verdad solo fue conocida por sus seres queridos más cercanos. Para millones de espectadores estadounidenses, Mike Brady, de la serie La tribu de los Brady, era el modelo de padre ideal. Sabio, compasivo y siempre presente. Pero para Robert Reed, el hombre detrás del papel, no era más que una fachada perfecta para una vida llena de secretos y miedo constante. Nacido en 1932, Reed comenzó su carrera en el teatro antes de convertirse en el padre de América. Sin embargo, aunque el país lo veneraba como el hombre ideal, Reed libraba una batalla secreta. Tras 5 años de matrimonio, le confesó a su esposa que era gay. En el set era conocido por ser un perfeccionista extremo, y a menudo chocaba con los guionistas por guiones que, en su opinión, carecían de profundidad. Pero para los niños actores se convirtió verdaderamente en un padre, llevándolos al teatro y animándolos a ampliar sus horizontes. Él cuidaba de todos, pero nadie sabía que su propio cuerpo se estaba deteriorando lentamente. En 1991 llegaron las malas noticias. Tenía cáncer de colon avanzado. Pero cuando se hicieron públicos sus registros médicos tras su muerte, salió a la luz una verdad aún más espantosa. Robert Reed era seropositivo. La enfermedad había estado deteriorando silenciosamente su salud durante años, mientras él sonreía en la pantalla, interpretando al Padre Perfecto. El 12 de mayo de 1992 falleció a los 59 años. Aunque su certificado de defunción indicaba como causa el cáncer, sus allegados sabían que el VIH-Sida había provocado su muerte prematura. Robert Reed se llevó sus secretos a la tumba. 5. Pedro Zamora. La muerte televisada que cambió una generación. Pero no todos eligieron el silencio. Otra muerte se desarrolló, valientemente, ante los ojos de millones de personas, dejando un legado impactante. Pedro Zamora fue más que una estrella de telerrealidad. Fue la primera persona que se atrevió a convertir su propia muerte en una lección para todos los Estados Unidos, muriendo frente a millones de espectadores. A los 17 años le diagnosticaron VIH. Era 1989, cuando el SIDA todavía se consideraba una sentencia de muerte, y el miedo se apoderaba de la sociedad. Podría haberse quedado callado, pero Pedro eligió luchar públicamente. Se convirtió en un defensor de la lucha contra el VIH, presentándose en escuelas y conferencias médicas para confrontar directamente el estigma. En 1994, el programa The Real World San Francisco, de MTV, llamó a su puerta. Pedro Zamora se unió al programa. Pero ya no era solo entretenimiento. Se convirtió en el diario de un joven que moría de SIDA, transmitido a millones de hogares. Zamora tomó la historia de un inmigrante cubano, gay y seropositivo, y la lanzó directamente a la sala de estar de la clase media estadounidense. Besó a su novio en televisión. Se comprometió. Habló de sexo seguro, de soledad, de muerte y de la verdad. Pedro transformó la enfermedad más temida de Estados Unidos en una persona real. Su ceremonia de compromiso con su novio, Sean Sasser, fue un momento histórico en televisión. Fue la primera vez que una ceremonia de compromiso entre personas del mismo sexo fue transmitida ampliamente. Pero para entonces, el cuerpo de Zamora ya no podía resistir. La enfermedad atacó su cerebro, dejándolo incapaz de caminar o incluso recordar los nombres de sus amigos. Y luego, el 11 de noviembre de 1994, apenas unas horas después de la emisión del último episodio de The Real World, Pedro Zamora exhaló su último suspiro a la edad de 22 años. Toda su vida, su lucha y su muerte habían sido mostradas sin filtros. Sexto, Ed Koch,
El alcalde de hierro y el secreto en el armario. El fallecimiento de Pedro Zamora abrió otra historia, esta vez sobre un hombre poderoso con secretos que no se atrevió a revelar. Con su famoso saludo, ¿cómo lo estoy haciendo?, Ed Koch se convirtió en un símbolo de Nueva York durante más de una década. Pero tras la sonrisa de sus carteles de campaña se escondía un secreto que el público no empezó a conocer hasta después de su muerte. Koch se convirtió en alcalde de Nueva York en 1977. En ese momento la ciudad luchaba contra la bancarrota y un aumento de la delincuencia. Koch se convirtió en un salvador. Pero entonces apareció un nuevo enemigo: el SIDA. La epidemia se propagó rápidamente, cobrándose miles de vidas, especialmente dentro de la comunidad gay. Y fue entonces cuando la imagen dorada de Koch comenzó a resquebrajarse. Activistas como Larry Kramer lo acusaron de una respuesta lenta y de quedarse de brazos cruzados mientras morían hombres homosexuales. Las críticas se alimentaron de rumores persistentes sobre la homosexualidad de Ed Koch. Él siempre permaneció en silencio, limitándose a decir: «Mi vida privada es asunto mío». Muchos creen que ese silencio fue un temor a ser descubierto, la prueba de una generación de políticos que optaron por vivir en la clandestinidad para preservar su poder. No fue hasta después de su muerte, en 2013, que su amigo íntimo confirmó que Koch era gay. A pesar de haber firmado una orden para prohibir la discriminación contra las personas homosexuales, muchos creían que, en la lucha contra el SIDA, Koch hizo demasiado poco y demasiado tarde. Mientras Ed Koch se llevaba consigo sus secretos privados no revelados, otra figura política en Estados Unidos tuvo que vivir una vida mucho más compleja, cruel e hipócrita. Un hombre cuya sola mención sigue provocando escalofríos. 7. Roy Cohn, el verdugo homofóbico que murió de SIDA. Roy Cohn sigue provocando escalofríos a mucha gente, incluso casi 4 décadas después de su muerte. Nacido en 1927, ascendió al poder muy pronto y rápidamente se convirtió en uno de los actores más despiadados de la política estadounidense. A los 23 años, Cohn se convirtió en asesor del senador Joseph McCarthy y desempeñó un papel clave en la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg. Durante la época del macartismo, Cohn no solo persiguió a comunistas, también fue una figura central en el Terror Lavanda, una campaña paralela y brutal para expulsar a las personas LGBTQ+ del gobierno. Lo irónico, lo profundamente retorcido, es que a lo largo de su vida, Cohn estuvo rodeado de rumores sobre su verdadera sexualidad. Su estrecha relación con su asistente, David Shine, se convirtió en una sensación mediática. Sin embargo, Cohn siempre negó los rumores con vehemencia y criticó y ridiculizó públicamente a aquellos que eran débiles por ser fieles a sí mismos. Tras abandonar Washington, Cohn se reinventó como un abogado de dudosa reputación, un solucionador de problemas para figuras como Donald Trump y jefes de la mafia. Era el poder en las sombras, intocable. En 1984, el destino cambió. A Cohn le diagnosticaron SIDA, pero optó por negarlo hasta el final. Ante la prensa, con una arrogancia que desafiaba a la propia muerte, afirmó que tenía cáncer de hígado. Aun cuando su cuerpo se consumía y las lesiones del sarcoma de Kaposi eran visibles, mantuvo la fachada de un guerrero invencible sin admitir jamás la verdad. El 2 de agosto de 1986, Roy Cohn murió a los 59 años, dejando una cruel paradoja. El hombre que ayudó a perseguir a los homosexuales murió de la misma enfermedad que, en ese momento, estaba diezmando a esa comunidad. 8. Steve Rubel, el rey de la oscuridad y la caída de Estudio 54.
Roy Cohn no fue el único caso de poder y negación. Otro hombre creó un mundo privado de libertinaje que en última instancia provocaría su caída irreversible. Si alguna vez hubo un lugar en la historia estadounidense donde las drogas, el sexo, el poder y la fama se mezclaron como una tormenta eléctrica caótica, ese fue Estudio 54. Y el hombre detrás de todo eso no fue otro que Steve Rubell. Nacido en una familia modesta de Brooklyn, nadie podría haber imaginado que este estudiante de finanzas pronto se convertiría en un símbolo de libertinaje. Rubell y su amigo Ian Schrager convirtieron un viejo almacén en Estudio 54, un paraíso de caos repleto de vicios, y Steve Rubell era el señor de ese mundo. Lo controlaba todo mediante una infame política de casting en la puerta. Las puertas de terciopelo de Estudio 54 nunca se abrieron para quienes no eran lo suficientemente atractivos, y eran un paraíso decadente para aquellos a quienes él elegía. Cada noche era un espectáculo más salvaje que la imaginación. Andy Warhol esnifando cocaína en el baño, Liza Minnelli besando a un desconocido en la pista de baile y Mick Jagger bailando. Pero toda fiesta tiene que terminar. En diciembre de 1978, el IRS allanó Estudio 54 y encontró más de $2 millones en efectivo escondidos en el techo. Rubell fue acusado de evasión fiscal y fraude. Condenado a 3 años y medio de prisión, Rubell fue separado de su imperio. Tras su liberación, en 1985, recibió una sentencia invisible. Era VIH positivo. El 25 de julio de 1989, Rubell falleció en un hospital de Nueva York. La causa oficial de la muerte fue anunciada como hepatitis y shock séptico. Pero todos en la industria entendieron que era solo un nombre elegido para evitar pronunciar una palabra que aún estaba estigmatizada en aquel momento: SIDA. ¡9! Joel Crothers, el príncipe de la televisión. Olvidado por el mundo. Las muertes por SIDA no terminaron ahí. Otra leyenda que una vez brilló bajo los focos del escenario también se desvaneció rápidamente en el olvido debido a esta enfermedad del siglo. Joel Crothers era un rostro familiar en las pequeñas pantallas estadounidenses. Gracias a su atractivo físico y su talento, se convirtió en una imagen ideal para millones de espectadores a través de series de televisión populares como Dark Shadows y Somerset. Sin embargo, lejos de los focos, Crothers llevaba una vida completamente diferente. Si bien para el público lo veía como un ícono de masculinidad, él era abiertamente gay. En aquella época, revelar la propia sexualidad podía destruir una carrera. Así que tuvo que ocultar su verdadero yo. Incluso su compromiso con una actriz fue solo una puesta en escena para proteger su imagen pública. A principios de los años 80, cuando la epidemia del SIDA comenzó a propagarse, Joel Crothers desapareció repentinamente de la pantalla. En 1985 se reveló una verdad desgarradora. Había fallecido a los 44 años por complicaciones del SIDA. La muerte de Crothers no fue ampliamente anunciada ni lamentada como la de otras estrellas. Debido al estigma que existía en torno al SIDA, su carrera y su verdadera personalidad fueron casi borradas de la memoria pública. Falleció en silencio. Pero su historia es un doloroso testimonio de los prejuicios a los que se enfrentaban las figuras públicas. 10. Wade Domínguez, la estrella fugaz engullida por la oscuridad. Pero Joel Crothers no fue el único caso. Otra estrella que apenas comenzaba a brillar con talento y encanto, también fue rápidamente engullida por la muerte. Puede que Wade Domínguez no sea un nombre muy famoso, pero cualquiera que haya visto la película Mentes Peligrosas difícilmente podrá olvidarlo.
Considerada una estrella prometedora, la vida y la carrera de Domínguez terminaron trágicamente y demasiado pronto. Nacido en 1966, con una mirada aguda y salvaje, Wade Domínguez rápidamente se hizo un nombre. Todos lo veían como un actor talentoso y enérgico. Sin embargo, cuando su carrera estaba en la cima, tuvo que afrontar una dura verdad. Le diagnosticaron SIDA. En una sociedad aún llena de prejuicios, optó por guardar silencio sobre su enfermedad. Tras las sonrisas en la alfombra roja, su cuerpo se debilitaba. En sus últimos días, su íntima amiga, la actriz Elizabeth Berkley, le llevó al hospital un montaje preliminar de su última película. Tras verlo, Wade lloró y dijo: «Actué muy bien. Actué muy bien». El 26 de agosto de 1998, Wade Domínguez falleció a los 32 años por complicaciones del SIDA. Un talento prometedor se había perdido para siempre. 11. Willie Smith. El padre de la moda urbana y una muerte oculta. Wade Domínguez no fue la única estrella con una vida trágica. Otra persona, aunque nunca apareció en pantalla, fue quien creó tendencias para toda una generación, solo para ser silenciado por la misma enfermedad. Willie Smith no era solo un diseñador. Fue un hombre que cambió la percepción de la moda. Creía que la ropa bonita no era solo para los ricos, sino para todos. En 1976 fundó su propia marca, Willie Wear, con una filosofía sencilla: crear ropa elegante pero asequible. Smith combinó la energía de la moda urbana con la elegancia de la alta costura, difuminando las fronteras y haciendo la moda más accesible. Sin embargo, su vida terminó trágicamente. En 1986, su pareja falleció a causa de un cáncer relacionado con el SIDA. Tan solo unos meses después, Willie Smith también fue hospitalizado con síntomas de la enfermedad. El 17 de abril de 1987, falleció a los 39 años. En aquel momento, su empresa mantuvo en secreto la causa de la muerte para evitar el estigma social. Sin embargo, su legado perdura. Demostró que la moda es para todos. 12. Denholm Elliot. El caballero de los papeles secundarios y su secreto. Pero no se detuvo allí. Hubo otro hombre con una brillante carrera llena de impresionantes papeles secundarios que murió de forma inesperada. Denholm Elliot era el tipo de actor cuyo nombre quizá no recuerdes, pero cuya cara sin duda no podrías olvidar. Apareció en más de 125 películas. Interpretó al torpe Marcus Brody en Indiana Jones y al sabio Coleman en De mendigo a millonario. Sin embargo, tras su ilustre carrera, tenía que ocultar un secreto. Él era bisexual. En 1987, en la cima de su carrera, le diagnosticaron SIDA. A los 65 años, en lugar de jubilarse, continuó trabajando a pesar de la enfermedad que devastaba su cuerpo. El 6 de octubre de 1992, a los 70 años, Denholm Elliot falleció. La noticia conmocionó a la industria, no solo por la pérdida de un gran talento, sino porque fue la primera vez que mucha gente se enteró de la enfermedad que se había visto obligado a ocultar. 13. Ondřej Nepela. La muerte del príncipe de hielo. Y así como Denholm Elliot se llevó sus secretos a la tumba, otra persona destacada en un gran deporte también tuvo una muerte trágica. La historia de Ondřej Nepela no comenzó con pasión, sino por recomendación médica. En 1951, Nepela, de 7 años, fue llevado por su madre a la pista de hielo para tratar su asma.
Nadie podría haber imaginado que se convertiría en una de las mayores leyendas del patinaje artístico. Con tan solo 13 años, representó a Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos. Su mejor momento llegó en 1972, con una medalla de oro olímpica. Sobre el hielo era la personificación de la elegancia. En su vida privada era tranquilo y reservado. Aún así, en la comunidad del patinaje circulaban rumores sobre sus relaciones con compañeros masculinos. En 1988, su salud se deterioró repentinamente. Le diagnosticaron linfoma, una enfermedad que muchos en la industria creían relacionada con el SIDA. El 2 de febrero de 1988-9, Ondřej Nepela falleció a los 38 años. Se llevó a la tumba no solo sus medallas de oro, sino también secretos que el mundo probablemente nunca conocería por completo. Y mientras Ondřej Nepela fallecía, con sus relucientes medallas de oro, muchas otras estrellas de cine también tuvieron que afrontar la muerte en silencio. El foco de atención se centra ahora en una muerte silenciosa y secreta, una que Hollywood no vio venir. �14. Brad Davis, el suicidio asistido de un ícono atrapado. Hollywood quedó cautivado por la encantadora sonrisa y los ojos ardientes de Brad Davis. Pero detrás del rostro que hizo palpitar millones de corazones en El Expreso de Medianoche, se escondía una historia oscura tan profunda que tuvo que llevársela a la tumba. Nacido en una familia infeliz, Davis superó las dificultades para perseguir sus sueños de ser actor. En 1978, su papel como Billy Hayes lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana, ganándole un Globo de Oro. Más tarde, causó una gran impresión con su papel en Querelle, convirtiéndose en un ícono gay, a pesar de estar casado y tener un hijo en la vida real. Pero Brad Davis no solo actuaba en la pantalla. En su vida privada también representaba el papel de un hombre perfecto, ocultando sus fisuras internas. Se refugió en las drogas y el alcohol como una forma de olvidar su fama y su verdadero yo. Entonces ocurrió la tragedia. En 1985, a Davis le diagnosticaron SIDA. En aquel momento, el SIDA era una sentencia de muerte acompañada de un estigma terrible. Guardó la verdad en secreto, contándosela solo a sus seres queridos. Durante 6 años, Davis continuó actuando mientras luchaba en silencio contra la enfermedad, mientras su cuerpo se consumía gradualmente. Cuando sintió que estaba a punto de perderlo todo, Davis tomó una decisión que dejó a Hollywood atónito. El 8 de septiembre de 1991, a los 41 años, puso fin a su vida mediante suicidio asistido, eligiendo morir en sus propios términos antes de que la enfermedad pudiera arrebatarle todo su cuerpo y su dignidad. Solo después de su muerte, su esposa anunció la verdad. El libro que escribió dejó al descubierto la imagen de una estrella que una vez conquistó el mundo, pero que tuvo que vivir y morir con tanto dolor. �15. Liberace. Glamour, engaño y una muerte oculta. Y mientras Brad Davis fallecía en silencio, otra leyenda, aún viviendo bajo los reflectores, no pudo ocultar sus propios engaños. Detrás de sus deslumbrantes actuaciones, la vida de Liberace fue una melodía trágica donde el glamour solo servía de tapadera para sus mentiras. Transformó su talento en una marca única. No solo tocaba el piano. Interpretaba un personaje con capas tachonadas de diamantes de imitación y un piano adornado con candelabros. Se convirtió en señor showmanship. Pero cuanto más mostraba, más se esforzaba por ocultar su sexualidad. Durante décadas, Liberace negó estúpidamente todos los rumores. Cuando el Daily Mirror insinuó que era gay, él los demandó y juró sobre la Biblia: «No soy homosexual y nunca he tenido relaciones homosexuales».
Entre bastidores, vivía como un emperador oculto. Tuvo una relación de 5 años con Scott Thorson, su chofer, pero el romance terminó en un caos. En 1980, Thorson lo demandó, revelando detalles impactantes, como la forma en que Liberace lo presionó para que se sometiera a cirugía plástica y parecerse a él cuando era más joven. A mediados de los 80, mientras la epidemia del SIDA hacía estragos, la salud de Liberace se deterioró visiblemente. Se volvió delgado y demacrado. El 4 de febrero de 1987 falleció. Inicialmente se anunció que la causa fue insuficiencia cardíaca, sin mencionar el SIDA. Pero el médico forense reveló la impactante verdad. Liberace falleció de neumonía como complicación del SIDA. 16. Howard Ashman, el genio oculto en las sombras de Disney. Así como la muerte de Liberace reveló una dolorosa verdad, otro genio que creó obras maestras tuvo que morir en secreto, oculto por el estudio de animación más famoso del mundo. Se le llamaba el hombre que le dio voz a la sirenita y el que le dio alma a la bestia. Sin embargo, pocos saben que Howard Ashman, el letrista detrás de esas canciones atemporales, forjó su legado mientras luchaba en secreto contra el SIDA. En 1986, cuando Disney le dio el guión de La Sirenita, escribió clásicos como Bajo el mar y Parte de tu mundo, dando inicio al renacimiento de Disney. Sin embargo, en la cima de su carrera, Ashman recibió la noticia devastadora. Era VIH positivo. En aquel momento, la enfermedad aún estaba fuertemente estigmatizada. Si se revelara la verdad, lo perdería todo. Por lo tanto, decidió guardar el secreto. En sus últimos meses, trabajó desde su cama de hospital. Su amigo, Alan Menken, llevó un piano a su habitación para que pudieran componer juntos. La canción The Mob Song, ¡Qué festín!, de La Bella y la Bestia, trata sobre una multitud temerosa y llena de odio que persigue a la bestia. Adquirió un significado profundo, reflejando el miedo al que se enfrentaban las personas con SIDA. El 14 de marzo de 1991, Howard Ashman falleció. Al final de La Bella y la Bestia, Disney incluyó un pequeño homenaje. A nuestro amigo Howard, quien le dio voz a una sirena y alma a una bestia. Estamos eternamente agradecidos. 17. Rudolf Nureyev, el último salto del bailarín desertor. Cuando murió Howard Ashman, la gente también recordó a otra leyenda artística que había luchado contra su pasado, Rudolf Nureyev. En el aeropuerto de París, el 17 de junio de 1961, un joven bailarín soviético se enfrentó a una decisión que cambiaría la historia. Rodeado de agentes de la KGB, tuvo que elegir entre regresar a Moscú o desertar a Occidente. En ese momento tomó una decisión audaz. Saltó la barrera de seguridad buscando la libertad. Tras escapar, Nureyev entró en el mundo occidental. Allí, junto a la legendaria bailarina Margot Fonteyn, creó actuaciones inolvidables, insuflando nueva vida al ballet clásico. Fuera del escenario, vivía como un exiliado, entregándose a fiestas fastuosas y relaciones amorosas con gente poderosa. A finales de los 80, se extendieron rumores de que Nureyev tenía SIDA. El 6 de enero de 1993 falleció a los 54 años. Para honrarlo, la Ópera de París colgó una cortina negra gigante. Muchos creían que la muerte de Nureyev no era un final, sino un último salto fuera de este mundo, tal como había saltado fuera de la Unión Soviética 3 décadas antes. 18. Paul Chenard, la muerte olvidada de un genio del teatro.
Cuando Rudolf Nureyev murió, la gente también recordó a otra estrella que una vez brilló en el escenario y que también cayó en el olvido. Paul Chenard quizás no sea un nombre conocido para el público en general, pero para quienes aman el teatro, fue una leyenda. Más tarde causó una gran impresión con su papel del narcotraficante Alejandro Sosa en la película Cara Cortada y Scarface. La interpretación de ese hombre frío, despiadado pero cautivador, no fue solo actuación. Esa era la verdadera naturaleza de Paul Chenard, un hombre demasiado familiarizado con llevar una doble vida. En su vida personal, era gay. En el Hollywood de los 70 y 80, este era un secreto que no podía ser revelado. Se vio obligado a vivir en silencio para proteger su carrera. En la cima de su carrera, a Chenard le diagnosticaron PVIH. Continuó trabajando, pero su cuerpo se fue consumiendo lentamente. Nadie sabía el dolor que sufría. Entonces, un día, desapareció. El 11 de octubre de 1989, Paul Chenard murió a la edad de 53 años por complicaciones del SIDA. No murió a causa de la enfermedad en sí, sino por el silencio y el estigma de una industria que lo obligó a esconderse. 19. Keith Haring, el artista que dibujó la tragedia. Paul Chenard no fue el único caso trágico. Hubo un artista que, a pesar de crear imágenes llenas de emoción, falleció justo cuando el mundo comenzaba a comprender sus mensajes. Keith Haring fue más que un simple artista. Se le consideraba un corazón ardiente entre los muros de hormigón de Nueva York. Cuando se mudó a la ciudad, dibujó imágenes vibrantes en las paredes del metro y en muros abandonados. Utilizó tiza blanca para dibujar en vallas publicitarias, convirtiendo cada vagón de metro en una galería móvil y llevando el arte a personas que jamás pondrían un pie en un museo. Cuando el mundo empezó a prestar atención, Haring utilizó sus dibujos para abordar problemas sociales, la discriminación racial, el estigma de género y especialmente el silencio mortal que rodeaba la epidemia del SIDA. En 1987, Keith dio positivo en la prueba. Sus dibujos comenzaron a agrietarse, a volverse huecos. Sus obras de arte se volvieron angustiosamente feroces y se llenaron de rojo, el color de la advertencia. En lugar de derrumbarse, fundó la Fundación Keith Haring para apoyar a las personas que viven con VIH-Sida. Mientras el gobierno estadounidense seguía indiferente, él valientemente se puso en primera línea. El 16 de febrero de 1990, Keith Haring falleció a la edad de 31 años. Murió demasiado joven, pero sus obras de arte siguen vivas. 20. Stephen Stoker, el primer actor en anunciar públicamente su enfermedad. La muerte de Keith Haring fue una gran pérdida. Pero hubo otro actor que tuvo el valor de revelar públicamente su enfermedad: Stephen Stoker. Un nombre capaz de hacer estallar de risa a toda una sala de cine, como el inolvidable Johnny en Aterriza como puedas, Airplane. En 1984, en la cima de su carrera, Stoker recibió una sentencia de muerte invisible. Era seropositivo. En aquel momento, se temía que el SIDA estuviera asociado al estigma. En lugar de guardar silencio para proteger su reputación, Stoker optó por afrontarlo, convirtiéndose en uno de los primeros actores en anunciar públicamente que tenía SIDA. Sacó a la luz su conocido rostro cómico como un desafío a la enfermedad que la sociedad rechazaba. Pero el tiempo no estaba de su lado. Tan solo 2 años después, en 1986, a la edad de 38 años, Steven Stoker falleció, dejando un vacío en el mundo de la comedia y un legado de valentía excepcional.
¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de toda esa fama deslumbrante? Rock Hudson, Freddie Mercury, Anthony Perkins, Howard Ashman. Nombres que definieron la cultura, todos borrados por la misma plaga, y por el miedo de una sociedad que eligió el odio sobre la compasión. Si estuvieras en una encrucijada entre ser tú mismo o fingir por la fama, ¿qué camino elegirías? Comparte tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Porque una leyenda no siempre se teje de luz y aplausos. A veces se trata de remiendos de dolores silenciosos, heridas que nunca hablan y conflictos ocultos tras bastidores. Y es entonces cuando tenemos que afrontar la pregunta: ¿sabemos toda la verdad o solo estamos frente a la primera cortina?